Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Guadalupe Seña. Vamos a continuar con los textos correspondientes a la unidad 4 de la sección de prácticos. En este video nos vamos a concentrar en el texto de Daniel Goldhagen, la introducción a su libro, que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto. Es la traducción de un libro que se publicó en inglés en 1996, que es un bestseller, que le consiguió al autor mucha fama, algunas polémicas en la academia, como vamos a ver y como pueden ver en el texto de Browning, y también que le terminó consiguiendo tanta fama que abandonó la academia, donde era profesor en Harvard, donde había estudiado, y ahora actualmente se dedica a la escritura. Volkswagen se propone en este texto explicar por qué ocurrió el holocausto y cómo pudo suceder. Para eso plantea una perspectiva en particular, que ahora vamos a ir desglosando de a poco, pero que supone explicar con por qué ocurrió el holocausto, la comprensión de la mentalidad y las acciones de los alemanes corrientes, quienes fueron los perpetradores de ese holocausto, los asesinos genocidas. Mulhagel plantea en su libro, se propone que va a ser un replanteamiento de tres ejes particulares, a partir de los cuales también va a ir cuestionando la literatura existente sobre el holocausto. Estos tres aspectos son, por un lado, los perpetradores, el antisemitismo alemán y luego la naturaleza de la sociedad alemana, aspectos en los que profundiza en mayor o menor medida en la introducción, pero que van a ser fundamentales para construir su explicación. El caso de estudio que él toma es el del Batallón 101 de la Policía del Orden, es el mismo caso y a partir de las mismas fuentes documentales, que son un proceso judicial que toma Browning. La Policía del Orden, como pueden leer aquí y pueden buscar más información, fue una fuerza de seguridad militarizada, enmarcada en las SS, utilizada como tropa de segunda línea en los territorios ocupados, que funcionó como grupo de tareas para liquidar partisanos y realizar limpiezas étnicas. El batallón 101 en particular estaba compuesto por 500 hombres, en su mayoría provenían de Hamburgo, de origen obrero o de una clase media-baja, una proporción muy baja de estos 500 hombres que eran profesionales, los demás en general eran asalariados, y provenían de Hamburgo, como les mencioné, una ciudad donde el nazismo no había obtenido victorias electorales y en cambio, por el contrario, habían tenido importante apoyo electoral los partidos socialdemócratas y comunistas, mientras pudieron ser votados. Ya vimos que en 1933 los partidos políticos que no eran el partido nazi son prohibidos y perseguidos. En particular, el batallón 101 en 1942 fue trasladado a Polonia, a una región que fue ocupada en 1940, pero no fue anexada. En el mapa ahí pueden ver que se la conocía como el gobierno general o una administración civil. Con un círculo rojo demarqué la zona donde se desenvolvió este batallón 101. Y asimismo en el mapa pueden ver los distintos campos de exterminio, de concentración, los guetos y el territorio que anexó en Alemania a su territorio original y los territorios que ocuparon y administraron de forma civil o militar. Para 1943, a fines de 1943, se calcula que el batallón 101 ya había ejecutado a 38.000 judíos, por lo menos, y enviado a otros más de 45.000 a los campos de concentración y de exterminio. La mayoría regresó a Alemania y se reincorporó a su vida, y de hecho por eso testifican los miembros este proceso judicial una vez que se inicia. ¿Por qué mira Goldhagen a este batallón en particular? Es justamente por esta composición de alemanes corrientes que no eran miembros del partido nazi, que no eran miembros de las SS, que eran trabajadores, y a él le interesa pensar y reconstruir cómo fue que estos hombres comunes se constituyeron, se convirtieron en asesinos genocidas, en asesinos de masa. Para ello, Goldhagen, acá tenemos algunos datos sobre las muertes de los asesinatos de judíos en Europa.
y podrán ver que en Polonia, que es la región donde se desenvolvió el batallón 101, fue asesinada más del 90% de la población judía. Es un número muy importante. También está claro que la mayoría de esta población no fue asesinada por disparos en un batallón 101, sino que, bueno, este proceso, este holocausto se desarrolló también en base a otras tecnologías y a otros desarrollos más sistemáticos y organizados de no matarse en masa. Pero en este texto en particular, y también en el de Browning, se focalizan en explicar el holocausto a partir y focalizando en un problema específico, en un actor específico que es el de los perpetradores, de las personas que pusieron el cuerpo y que concretaron efectivamente la matanza de miles y miles de judíos europeos, en este caso polacos en su mayoría. Y en ese sentido, en primer lugar, Goldhagen plantea que hay una vacancia respecto de los estudios del Holocausto, acerca de los perpetradores, que no puede ser que no se haya estudiado a las personas que asesinaron, a las personas que mataban. Dice que hay estudios sobre la decisión de los jerarcas nazis, que hay estudios sobre los recursos y la organización de esa matanza, y que hay estudios sobre el dominio desarrollado en el territorio y sobre la población judía, pero no sobre los perpetradores. Y ese es un punto que le interesa profundizar. Asimismo plantea, primero dice que no hay estudios, pero después dice que hay algunos estudios que plantean estas explicaciones sobre el holocausto y sobre la participación y la concreción de este tipo de acciones por parte de los perpetradores. Hay 5 grandes explicaciones, dice Goldhagen: por coacción, por obediencia, por presión del entorno, que es una presión más de tipo psicosocial, por interés propio, inclinar una carrera profesional, y también por miopía burocrática, que tiene que ver con la fragmentación de tareas y el desconocimiento de estas personas que participaban en este proceso fragmentario del programa global de exterminio. Lo que dice varias de estas explicaciones, que son en algunos casos, sobre todo la depresión del entorno y la obediencia, más de tipo contextual y coyuntural. Algunos de estos elementos retoma Browning para plantear su explicación sobre cómo estos alemanes corrientes se convirtieron en asesinos, y también para complejizar y plantear las críticas a Goldhagen. Pero lo cierto es que Goldhagen plantea que estas explicaciones, por un lado, tienen varios problemas. En primer lugar, dice como, bueno, en ninguna de estas explicaciones aparecería la posibilidad de que estos hombres decidieron y optaron por concretar, por matar. ¿Por qué? Aparentemente, en estas explicaciones, simplemente o no tuvieron opción, o no conocían lo que sucedía, o no se les ocurría negarse porque no había desconocimiento o había una total obediencia a una autoridad. En ese sentido, dice Goldhagen, se omite la capacidad de agencia, la capacidad de tener voluntad o no de realizar un acto, la ideología y los valores de los perpetradores. Aparecen caricaturizados o incluso deshumanizados. Tan deshumanizados como las víctimas. Dice que, por un lado, se pierde la identidad de las víctimas, que es una población en particular, que es la población judía. También se pierde, se desdibuja no solamente los valores, la voluntad, la ideología, la capacidad de decisión, sino también la identidad de los perpetradores, que, dice Goldhagen, disculpen, eran fundamentalmente alemanes. Y así como bien sintetizó Buchbinder en su video, Goldhagen plantea un escenario de unos perpetradores que son alemanes con unas víctimas que son judías. Y se simplifica el proceso del holocausto en esa clave binaria. Asimismo, dice Browning, se pierde de vista la particularidad de estas acciones, de asesinato en masa a sangre fría de una población, el arrasamiento de pueblos enteros, como si fuera cualquier tipo de acción, y como si no hayan
sido parte de un proceso más amplio de exterminio como fue el Holocausto. Asimismo, y una crítica más de tipo, pensando en el tipo de explicación y de perspectiva con la que se mira el fenómeno, dice Goldhagen, en este tipo de explicaciones, los individuos, las personas, están condicionadas fundamentalmente por las presiones sociales, por el contexto, por la autoridad, y, como les dije, pierden esa capacidad de optar por accionar o no accionar, por matar o por no matar. Y ahí, Goldhagen dice que se cae en el error de creer que la estructura, las oportunidades, las situaciones, en ese sentido, habla de estructura, condicionan o causan las acciones. Y lo que va a decir Goldhagen muy fuertemente es que en su planteo y desde su visión, las oportunidades no hacen a las personas asesinas. No es que una persona es buena y por el contexto se convierte en asesino. Que tiene que haber habido otros elementos, otras motivaciones que hizo que participaran de la matanza de judíos a nivel que participaron. Y para pensar en estos perpetradores, y para caracterizar y comprender cuáles fueron las motivaciones de las acciones, por qué actuaron, por qué decidieron participar de esta matanza, y aquí hay un punto muy importante con el que inicia su introducción y su libro, Goldhagen, es que aparentemente, dice Goldhagen, los soldados, la policía del orden, podían desobedecer órdenes. Podían negarse, podían argumentar porque no lo hacían, y sin embargo no lo hacían, dice Goldhagen. Como para ver en el texto de Browning, esto aparentemente no era tan así, y tiene que ver con una selección de los testimonios por parte de Goldhagen, pero el planteo de Goldhagen es este. Se podían negar, y estos alemanes corrientes que participaban de la policía del orden, no lo hicieron y mataron a miles de judíos. ¿Cómo fue posible? Para conocer y comprender eso, dice Goldhagen, es necesario desarrollar una fenomenología de sus acciones y de la vida cotidiana, que va más allá del contexto concreto en el que se desarrollaban esas acciones, y que también vuelve hacia las características de la sociedad alemana, de la cultura alemana, de la mentalidad en la que se desarrollaron, los valores con los que crecieron estos alemanes. Y allí, en ese planteo, se articula la motivación de los perpetradores con los rasgos de la sociedad alemana, con el antisemitismo alemán, que son los tres ejes, los tres aspectos fundamentales que él plantea para comprender cómo fue posible el Holocausto. Ahora bien, esta fenomenología y esta perspectiva de estudio que él plantea requiere, dice, una descripción sumamente detallada, y como si fuéramos antropólogos en una cultura exótica, en una isla que no conocíamos, y minuciosa, que dé cuenta del horror también de las acciones, de lo que pensaban, de lo que hacían, de lo que no hacían, de cómo lo hacían, de cuándo obedecían, de cuándo desobedecían, para poder reconstruir las motivaciones de las acciones. Y en ese sentido, para hacer esa observación, y a partir de las observaciones que él va a realizar a partir de estos testimonios judiciales, él plantea una clasificación a partir de una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva, que considera, por un lado, si estas acciones de matar judíos por parte de los alemanes respondían a una orden o eran una iniciativa propia, si se realizaron con crueldad o no, si tuvieron entusiasmo o fueron indiferentes, si lo hicieron desplegaron un nivel de horror y de saña y de odio mayor o menor. Esto es lo que plantea él, este es el plan de trabajo con el que dice que es posible reconstruir las motivaciones que movieron a estos perpetradores, que de nuevo, repito, eran alemanes corrientes.
Desde esta mirada, a partir de las críticas que realiza, siguiendo este programa de investigación, con el que él discute muy fuertemente respecto de las decisiones metodológicas de otros estudios, él parte desde una mirada del individuo, de la acción social y de la agencia de ese individuo. Los fenómenos sociales, va a decir Volkswagen, se explican a partir de la comprensión de la mentalidad, las creencias, las ideas y los motivos de cada individuo. Los individuos tienen capacidad de reflexión, decisión y elección para hacer o no, y para hacer de determinada forma y no de otra. Él incluso pone por encima del cálculo mental de los hombres, de los individuos, en función de las situaciones, de sus objetivos y de su conveniencia, los valores, las mentalidades. Y en ese sentido sostiene que las oportunidades, las situaciones, las estructuras que mencionaba antes, van a ser interpretadas por los individuos a partir de los valores, de las creencias, de las mentalidades que, dice Volkswagen, disculpa nuevamente, en la sociedad alemana durante la etapa nazi, producto de una construcción de larga duración, eran mentalidades y creencias de tipo antisemita. Un antisemitismo particular, de tipo eliminacionista, que generaba el convencimiento por parte de la mayoría de la población alemana, de la sociedad alemana, de que los judíos tenían que morir. Y en ese sentido, dice Volkswagen, los alemanes mataron a los judíos por convicción. No quisieron negarse, no se resistieron, cumplieron órdenes, pero pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Mataron porque creían que los judíos tenían que morir y así los mataron. En ese sentido, él está planteando un tipo de explicación en donde el nazismo, Hitler y la decisión de desarrollar el holocausto desde el Estado no es una causa o el origen del desarrollo de esta matanza, sino es una forma de canalizar estas ideas, estas mentalidades, esta ideología preexistente al nazismo en sí mismo, ¿no? Está ya en las cabezas de la mayoría de la población alemana. Y que a partir del siglo XIX ya aparece un antisemitismo racial con elementos eliminacionistas que dan cuenta de una mirada, de una explicación, no solamente monocausal, porque el factor definitivo, y él dice, bueno, no desconozco el contexto, pero discute fuertemente con las explicaciones contextuales, situacionales, del entorno social, y de larga duración. En el texto de Browning plantea varias críticas. No me voy a detener a desarrollar el texto de Browning, pero sí quiero recuperar algunos elementos porque hay críticas de tipo metodológico, epistemológico, respecto a la utilización de las fuentes y la selección de los testimonios, y la omisión de aquellos testimonios que cuestionan y ponen en jaque esta hipótesis de explicación monocausal, que termina siendo reduccionista, dice Browning, de un fenómeno complejo, donde quita de la mesa cualquier otro elemento que pueda haber sumado e influenciado y condicionado para que estos alemanes corrientes participaran del holocausto, fueran los perpetradores del holocausto. Y en eso Browning plantea y construye una explicación multicausal con varios aspectos que tienen un fuerte peso y un carácter de tipo contextual y coyuntural, en donde la guerra es un elemento fundamental para entender esta participación de los alemanes corrientes, una guerra tipo racial, eliminacionista y de exterminio, y donde además en el contexto de el batallón estando en un territorio ocupado, enemigo, las expectativas, los roles, las solidaridades,
y el peso de los elementos psicosociales tiene una carga importante en el marco de esta guerra, dice Browning. Asimismo, Browning no niega y no desconoce el peso del antisemitismo de la sociedad alemana en su explicación, sin embargo considera que no puede ser bajo ningún punto de vista el único elemento, y que incluso Goldhagen construye una simplificación y un determinismo acerca de un muy fuerte reduccionismo acerca del antisemitismo en Alemania, que plantea que es complejo, que es cambiante a lo largo del tiempo, que tiene múltiples expresiones, y donde además sostiene que el antisemitismo de tipo eliminacionista no era mayoritario en la sociedad alemana, que en general había una condena a la violencia, y que incluso habría primado más que nada una ignorancia o un desapego, pero no mucho más, hacia la población judía, y no esta voluntad abierta y deliberada de matar y eliminar a la población judía. Entonces, van a ver como en el texto Browning, este epílogo que él publica luego de la publicación del texto de Goldhagen, y retoma los planteamientos y los complejiza, y construye una explicación más de tipo multicausal y en una corta duración fundamentalmente, es una explicación de tipo contextual, coyuntural, donde además también, esto es importante a la hora de tratar el antisemitismo, y estas motivaciones, estas ideas que podrían haber llevado a los alemanes corrientes a ser perpetradores de genocidio, del holocausto, tiene que ver con el peso y influencia de la educación desplegadas del Estado por el nacionalsocialismo en el marco de una sociedad totalitaria, en el marco del nazismo. Y eso, dice Brown, no se puede perder de vista a la hora de pensar por qué y cómo desarrollan las acciones en las personas en un contexto muy, muy particular de creciente deshumanización de las víctimas y también de los victimarios en el contexto de esta guerra en particular. Por último, Brown le cuestiona este reduccionismo entre alemanes y judíos, que complejizaría y cuestionaría la hipótesis de que la causa del holocausto fue que los alemanes eran antisemitas, ya que en otros países hubo perpetradores de otras nacionalidades que ejercieron la misma hazaña, el asesinato violento, masivo de víctimas judías, y que por otro lado también hubo otro tipo de víctimas que no son consideradas por Goldhagen, y que es importante considerar si queremos construir una explicación compleja y completa de este fenómeno. Espero que haya sido claro, que les haya sumado algunos elementos para orientar la lectura. Les recomiendo mucho que vean el video de Witchfinder sobre este tema, que consulten las guías de lectura. Hay una guía de lectura que debate los textos, les puede ayudar para pensar esta discusión, y una guía exclusiva sobre el texto de Goldhagen. Van a tener, por supuesto, esta ficha de PowerPoint disponible con algunos datos más que aquí omití para que la exposición sea un poco más breve. Y bueno, cualquier cosa, dejen sus preguntas en los foros o en las clases, encuentros sincrónicos. Muchas gracias, hasta luego.